Es súper mega archi importante que ustedes manejen de taquito el tema de las curvas en R2. Si ustedes tienen dudas acerca de las ecuaciones de las curvas de R2, todo lo que yo les vaya a contar en la clase de hoy va a ser como medio al cohete, digamos, ¿no? Tengo que poder identificar a cada curva con su ecuación, reconocer su gráfica, alguna característica de esa gráfica, no sé, en el caso de la recta, qué dirección lleva la recta de algún punto, en el caso de la circunferencia, el centro, el radio. En el caso de la hipérbola y de la elipse, el centro y los semiejes. En el caso de la parábola, al menos el vértice de la parábola, y si es cóncava, hacia donde tenga que ser, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, la derecha y la izquierda. Porque en función de ese reconocimiento de las curvas, vamos a poder avanzar un poquito más con las curvas en R3, que están muy vinculadas a las de R2, o sea, van a ser muy similares en su forma de definición, pero en R3 tienen una manera especial de definirse, y sobre todo para cuando tengamos que reconocer superficies. O sea, si las curvas me cuestan, ni les cuento el tema de las superficies. Lo primero que les voy a decir es que en R3 cualquier expresión algebraica de la forma f de x y z igual a cero, es decir, cualquier ecuación que involucre a las tres variables, a la x, a la y, a la z, en R3 va a ser una superficie, independientemente de si aparecen las tres variables, si aparece una, si aparecen dos, si están elevadas al cuadrado, si no están elevadas al cuadrado, ¿sí? Habrá expresiones entre las variables que no representarán nada, ¿eh? Habrá expresiones que son sin sentido en R3, pero nosotros vamos a trabajar con expresiones algebraicas en donde se involucran las tres variables que depende de cómo estén involucradas o el tipo de ecuación que definan, es a la superficie que le vamos a dar origen. Si yo les dijera, o si en este momento les preguntara, esto que estoy escribiendo ahora en la pantalla, ¿qué representa? Una superficie de R2, En R2 hablamos de Una curvas. curva, una Sí, curva, ¿qué perdón. curva? ¿Cuál una sería? recta. Una recta. Bien. ¿Y si escribo esto? Es una curva también y es una parábola. Bien. Esto que ustedes me están diciendo que es una... Acá me podés decir la Profe, pendiente, pero ¿eso en R2 o no? exactamente, a eso iba. En R2, esta es una recta que tiene pendiente 2 y ordenada al origen 3, y esto es una parábola que es cóncava hacia abajo y tendrá raíces. Ahora, si yo te digo, ¿qué es esto? Tu respuesta tiene que ser depende. En R2 es una recta, en R3 es una superficie. Ahora vamos a ver qué tipo de superficie es, ¿no? Y lo mismo que esta otra ecuación. En R2 es una parábola cóncava hacia abajo que tiene raíces 2 y menos 2, vértice en 0,4, pero en R3 es una superficie también, que veremos qué tipo de superficie es. Entonces, cualquier expresión que involucre a las variables x, y z en R3 va a representar una superficie. Podría no representar la nada misma, pero bueno, no va a ser el caso de que trabajemos nosotros. Va a representar una superficie y en función, como les dije, de la vinculación que haya entre esas variables, es el nombre que le dará origen a la superficie. Vamos con la primera superficie que trabajamos en la unidad 4, que es el plano, es la superficie más simple de todas, ¿no? La ecuación cartesiana o la ecuación implícita del plano es la que tenemos escrita acá, la conocemos todos. A por x más b por y más c por z más d igual a cero o igual a d, como ustedes quieran. ¿Qué me pueden decir de la ecuación cartesiana o implícita del plano? Y bueno, que el vector de los coeficientes, el vector ABC, es un vector normal al plano y fácilmente me podés decir un punto que esté contenido en ese plano, ¿sí? Cualquier terna x y z que verifique la ecuación será un punto del plano y bueno, como ya sabemos, la gráfica de la superficie plana es un planito, como una hojita de papel. Esta ya la hemos trabajado en un apartado especial, porque las ecuaciones
de las superficies planas son ecuaciones lineales y trabajamos un montón con sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Ahora van a aparecer otro tipo de superficies donde aparecerán ecuaciones cuadráticas, ¿eh? Y depende de qué variable esté elevada al cuadrado y de la forma en la que esté definida, es el nombre que le daremos a la superficie. Bueno, el plano fue la superficie más simple con la que estuvimos trabajando. Creo que de planos ya sabemos un montón. Esta creo que la han trabajado con Pablo también, que es la ecuación de la esfera. Fíjense que en este caso x sub 0, y sub 0 y z sub 0 representan el centro de la esfera. En el caso particular de que la esfera hubiese estado presentada con una ecuación, por ejemplo, de este estilo, ¿ven la diferencia entre el x, el y y el z de la ecuación general y la del ejemplo que puse acá? Esto significa que esta esfera tiene centro en el origen de coordenadas. Ninguna de las variables del centro, ninguna de las coordenadas del centro se ha desplazado hacia el valor x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Sí? Y el radio de la esfera en este caso es r cuadrado, que es 9, por lo tanto el radio es 3. Entonces, la esfera puede estar centrada en el origen, será x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, y si la esfera está centrado en otro punto que no sea el origen de coordenadas, lo voy a tener que indicar a través de la ecuación, desplazando cada variable hacia el lugar donde quiero que se ubique el centro. ¿Sí? Por ejemplo, este ejemplito que estoy escribiendo acá es una esfera que ¿qué centro tiene? Se dan cuenta que se desplazó el origen, ¿no? El centro de la esfera ya no Uno, está. menos 2 y menos uno. Perfecto. El centro de la esfera se desplazó hacia 1 de la x, menos 2 de la y 1 de la z, ¿sí? Y el radio en este caso de la esfera es radio 2. Lo mínimo que voy a decir de cada superficie es el nombre de la superficie, cómo se llama plano, se llama esfera, se llamará las que presentemos, y algunas características de esa superficie. En el caso del plano, lo que me podés decir del plano es un punto que esté contenido en el plano y el vector normal o los vectores directores. Y en el caso de la esfera, las características son el centro y el radio de la esfera, ¿sí? Porque cuando uno dice una esfera tiene que ser un poco más puntual, ¿no? Bueno, la esfera, ¿qué esfera? ¿Dónde está situada? ¿Cuál es el centro de esa esfera y qué radio tiene? Como para puntualizar un poquito más en la superficie. Fíjense que yo en esta esfera que dibujé acá, la atravesé, también dibujé el plano, no sé si alcanzan a ver, que está pintado en celestito. Este es el planito de ecuaciones de ecuación, perdón, z igual a cero, ¿no? Porque es el plano XY, el plano XY, ¿sí? Fíjense que la esfera es una superficie y el plano también es superficie. Ahora, la intersección de dos superficies, si no es vacía, en R3, ¿no? Estamos hablando siempre en R3, la intersección de dos superficies o es vacía, y si no es vacía, va a representar una curva. En este caso, ¿ustedes logran identificar qué curva surge de la intersección de la esfera y del plano? Es esta que está pintada en azul. Una Una circunferencia. circunferencia. Una circunferencia, ¿sí? Así como de las superficies decimos el nombre y las características, las curvas en R3 también vamos a decir el nombre de la curva, las características de la curva, y además también vamos a decir, que ahora lo voy a explicar más adelante, en qué plano queda determinada la curva. ¿Por qué digo esto? Porque yo los podría mandar a ustedes a representar, como en este caso, una circunferencia de radio 2. ¿Y qué origen tiene esta circunferencia azul que dibujé acá entre el plano y la esfera? ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? El origen de coordenadas. Bien, ¿cuál sería puntualmente? 0, 0, 0.
Bien, acuérdense que estamos en R3 y cualquier punto que yo mencione en R3 tiene que tener tres componentes. El centro de esta circunferencia es 0, 0, 0 y por lo que se ve en el dibujito es de radio 2, ¿no? Por lo que se ve en el dibujito, esta circunferencia azul que surge de la intersección de la esfera y del plano Z igual a 0 del plano XY es una circunferencia de radio 2. Ahora, ¿por qué es importante decir en qué plano queda determinada? Si yo les dijera ahora como ejercicio a ustedes, chicos, dibujen los tres ejes X y Z en la carpeta y sobre esos tres ejes, sobre R3, sobre ese espacio de tres dimensiones, dibujen una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio 2. La pregunta es, ¿todos vamos a dibujar la misma circunferencia? Si yo les mando a hacer esta tarea en este momento. No. No, porque O sea, la podemos dibujar distinto. ¿cuál sería la variante? A ver, esa que está dibujada en El azul, plano, por donde exactamente, pasa el centro. exactamente. Porque mira, si yo dibujo esta, bueno, imagínensela con un poco de perspectiva, ¿no? Esta circunferencia que estoy dibujando ahora con el lapicito, ¿no es una circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 2? ¿Coinciden con lo que les estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Claro, bueno, también podría dibujar esta otra circunferencia, ¿no? Que también tiene centro 0, 0, 0 y radio 2. Y también podría dibujar esta otra circunferencia, que también tiene centro 0, 0, 0 y radio 2. ¿Cuántas circunferencias con centro en el origen y radio 2 podría dibujar? Infinitas. Infinitas. Por eso es importante no solo que digamos el nombre de la curva, las características de la curva, sino también para definir a esa única curva en qué plano queda determinada esa curva. ¿Sí? Porque si no, es como si yo les dijera, vayan a la ferretería y compren una circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 2. El ferretero va a decir, tengo infinitas para venderte, ¿cuál querés? ¿Sí? Tenés que decir la que está determinada sobre el plano Z igual a 0, la que está determinada sobre el plano Y igual a 0, la que queda determinada sobre el plano X igual a 5, la que queda determinada sobre el plano fulanito de tal. ¿Sí? En R3 no existe una única ecuación cartesiana de las curvas y esto lo vimos cuando vimos las rectas en R3. ¿Se acuerdan que las rectas en R3 solo vimos la ecuación vectorial y las paramétricas? Y dijimos que en R3 no existe una única ecuación cartesiana de las rectas, sino que surge como la intersección de dos planos. ¿Se acuerdan de eso? La intersección de dos planos no paralelos determina una recta en R3. Bueno, los planos son dos superficies. Y la intersección de dos planos, la intersección de dos superficies, determina una curva, que en este caso sería una recta, ¿no? Entonces, esto se generaliza a cualquier par de superficies que trabajemos en R3. Cada vez que yo quiera definir una curva en R3, la voy a tener que definir a partir de la intersección de dos superficies. ¿Sí? Como les dije hoy, la intersección de dos superficies o es vacía o es una curva. ¿Cuáles son las curvas? La recta, que podés decir un punto por donde pase la dirección, la parábola, que podés dar el vértice y algún datito más, la circunferencia, que podés dar centro y radio, la elipse y la hipérbola, que podés dar el centro y los semiejes, ¿sí? Pero siempre que vos definas una de estas curvas en R3, tenés que definirla a partir de no solo su nombre y sus características, sino en qué plano queda determinada esa curva, ¿sí? Porque pasaría como pasa acá. Yo te mando a comprar una circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 2. Si no decís en qué plano la tenés infinitas posibilidades de conseguirla. ¿Sí? Profe, tengo una Bien. pregunta. Sí, El plano Z igual a 0, ¿a sí. qué ejes es paralelo? ¿Paralelo? Sí. Y está determinado en principio por infinitos pares de vectores paralelos al plano, pero los más conocidos son el eje X y el eje Y. Por eso decimos el plano XY. El plano XY tiene ecuación Z igual a 0, ¿no? Esta sería la ecuación implícita del plano. Y el eje X y el eje Y tranquilamente actúan como
vectores paralelos al plano. ¿Y al eje Z qué sería? El eje Z Per- sería ortogonal al plano, sería el vector normal. Ok, listo. Está bien. ¿Sí? Además, fíjate que de la ecuación cartesiana sacás 0 de x, porque no hay x en z igual a 0, 0 de y y 1 de z. Este 0, 0, 1 es este vectorcito que está acá, que es el que lleva la dirección del eje z, y es perpendicular al plano z igual a 0. O sea, no nos contradecimos con todo lo que venimos estudiando. ¿Cómo dijiste eso de 001? Perdón. Este z igual a 0 es la ecuación implícita del plano o la ecuación cartesiana. Mira, te Sí, la escribo en forma exagerada. Es 0x más 0y más z igual a 0. Esta es una forma obscena de escribir el plano de ecuación z igual a 0. claro, sí. La escribí así para que veas que saqué las coordenadas del vector normal. ¿Ves? 0 el coeficiente de la x, 0 el coeficiente de la y, 1 el coeficiente de la z. Ah, está bien. Ese es el vector normal del plano. Exacto, que Está coincide con bien, la dirección del eje z. está bien. ¿Sí? 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 0, -8. Cualquier interna que tenga Claro, no 0 y sé, 0. yo pensaba que el plano Z igual a cero era paralelo al eje Z. No me preguntes por qué, pero sentía No, como que es se movía. perpendicular al eje Z, Está justamente bien. perpendicular, Ok, ¿sí? listo. El eje Z funciona como vector normal o como infinitos vectores normales de ese plano. Vos acordate que cuando vos definís un plano, si yo te digo el plano x igual a 4, ¿qué variables faltan en la ecuación implícita del plano? Ahí la Z. Bueno, entonces x igual a 4 es un plano paralelo al plano IZ, que sería Ok, este, el de esta está bien, pared. listo. Nada más que pasa por 4 de la x, ¿no? Sería un planito así, una pared paralela a IZ, pero a la altura de 4 de la x. Entonces, el eje x funciona como vector normal de ese plano. Y el eje y y el eje z serían vectores paralelos al plano. Ok, joya. Listo, ¿Sí? gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, yo acá dibujé una circunferencia, una esfera que la corté con el plano z igual a 0 y salió esa circunferencia azul, ¿sí? Pero podría haber cortado, ven, con el plano, en este caso, igual a 0, ¿no? Porque es el plano que contiene a la x y a la z. La y no, la y vale 0, la x y la z valen cualquier valor, la y vale siempre 0. ¿Ven que sale otra circunferencia con el mismo centro y el mismo radio, pero está situada en otro lugar? Entonces, no alcanza con decir el nombre de la curva y las características. Hay que definir en qué plano queda determinada esa curva, que surge como la intersección de dos superficies. ¿Sí? Y acá corté también a la circunferencia con el plano x igual a 0, es decir, la x está condenada a ser 0, la y y la z valen lo que quieran, ¿sí? Y con ese plano me quedó otra circunferencia con el mismo centro y el mismo radio, pero es otra circunferencia distinta a las anteriores. Por eso es importante, y anótenlo chicos en la carpeta, porque en el examen vamos a ser muy rompequinotos con esto, que cuando uno describe una curva en R3 que surge como la intersección de dos superficies, tiene que haber tres datos. Uno, el nombre de la curva. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Es una recta? ¿Es una circunferencia? ¿Es una elipse? ¿Sí? ¿Es una parábola? Todas las curvas que estudiaron. Dos, algunas características de esa curva. Si tiene centro, si tiene radio, si tiene semieje, si lleva alguna dirección, si tiene vértice. Y tres, y por sobre todas las cosas, es en qué plano queda determinada esa curva. Ustedes me dirán, ¿qué pasa si no pongo el plano? No estás describiendo una curva, estás hablando de infinitas curvas que tienen las mismas características. ¿Sí? Es como mandarte a la ferretería a comprar una curva y si vos no le decís la que querés, en qué plano se encuentra situada, vas a tener infinitas posibilidades de compra. ¿Cuál vas a comprar? Y no sabés, porque no estás determinando ninguna en especial. ¿Sí? Parece una tontera, ¿eh? Parece una pavada, pero si vas a describir una curva que sea una sola,
Si no, te diríamos, bueno, decinos qué posibilidades de curva existen entre la intersección entre la superficie fulana y la superficie mengana. Y ahí sí tenés infinitas respuestas posibles. ¿Se entiende a lo que voy con esto? Anótenlo en la carpeta, es súper importante que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien con esto? ¿Alguna Sí, pregunta? sí, sí, vamos bien. Bueno, empezamos por las dos superficies más simples. Aquí vamos a borrar todo esto porque si no me lo voy a arrastrar hasta la próxima diapo. Bueno, vamos con otra. Algunas son bastante fáciles de determinar. Bueno, acá les puse una fotito de una. Estaba aburrida, ¿viste? En la pandemia uno no sabía qué hacer. eh, de situaciones en la vida real donde uno podría encontrarse con las superficies. No me den bolilla. Bueno, ¿qué viene acá? Que me tapa el. La superficie cilíndrica o el cilindro. Mira, la forma más simple de identificar un cilindro es reconociendo que esta superficie, en la ecuación que la define, tiene solo dos variables, que pueden ser la x y la y, pueden ser la y y la z, o pueden ser la x y la z. ¿Sí? Es lo que les puse en el caso de hoy. Yo hoy les escribí esta ecuación y les pregunté qué era. Y ustedes me dijeron, en R2 esto es una recta con pendiente 2 y ordenada al origen 3. Esto en R3 es un cilindro. Y ustedes me preguntarán por qué, si eso es una recta. Sí, es una recta en R2. En R3 cumple con esta definición. Es una ecuación que depende de dos variables, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero no está igualada a cero. Bueno, si querés te la escribo así, y ahí sí está igualada a cero, ¿no? Bueno, como es una expresión algebraica que depende de dos variables, es un cilindro. Y hoy en R2 les pregunté qué era esto y me dijeron una parábola. Bueno, en R3 también es un cilindro. ¿Por qué? Y porque cumple con esta definición, involucra dos variables, la x y la y, ¿sí? A diferencia de la anterior, la x y la y estaban elevadas a la 1, en este caso está una elevada al cuadrado y la otra está elevada a la 1. Y si yo te escribo esto, y vos me vas a decir que en R2 es una circunferencia, pero en R3, como son dos las variables que intervienen, también es un cilindro. Y en este caso las dos variables que intervienen están elevadas al cuadrado. O sea que no importa cómo esté la interacción entre esas dos variables, no importa si es la x y la y, no importa si es la y y la z, no importa si es la x y la z. Pero si la ecuación solo tiene dos variables en su fórmula, en su ecuación, valga la redundancia, entonces estamos frente a una superficie cilíndrica, ¿sí? O cilindro a secas. Ahora, ¿todos los cilindros son iguales? Porque a mí cuando me dicen cilindro, lo único que pienso es en el rollo de cocina, ¿viste? Cuando se te termina el rollo de cocina que te queda el tubo de cartón. Para mí el cilindro es eso, pero en realidad el cilindro es cualquier superficie cuya ecuación involucre dos variables, ¿sí? Y en función de esas dos variables involucradas, el cilindro recibirá un nombre particular. Ahora, esas dos variables que están involucradas en la ecuación que define un cilindro, si hiciéramos el paralelo con R2, si hiciéramos el paralelo con R2, en R2 ustedes me dicen que esto es una recta, ¿no? ¿Cuál es la variable que me falta? En este caso, si estamos en R3. Z. Bien, entonces, esto en R2 es una recta. Esto en R3, no la voy a dibujar tal cual porque menos a mano alzada. Supongamos que es esta recta, ¿sí? Que esta sería la recta 2x más 3. Bueno, como la variable z es independiente porque no figura en la ecuación, y si no figura en la ecuación significa que asume cualquier valor real, ¿cómo se fabrica el cilindro? Bueno, esta curva, que es una recta, que sería la recta directriz del cilindro, es como si yo dibujara una recta arriba de la otra, una recta arriba de la otra. Si yo dibujo una recta arriba de la otra y empiezo a apilar hacia arriba o hacia abajo, lo que se va a generar, ¿qué va a ser? Un plano, una pared que lleva la pendiente de la recta en R2, 2 y la ordenada al origen en R2, 3. ¿Sí? Entonces, es como si me imaginara la recta 2x más 3, pero en R3 una recta apoyada arriba de la otra.
¿sí? Infinitas, hacia arriba y hacia abajo, paralelas al eje Z, que es la variable que me falta. Entonces, ¿qué estoy fabricando? Con esto que en R2 era una recta, en R3 un cilindro. Y un cilindro plano, porque la curva que proyecta este cilindro en el plano del piso o donde sea, es una recta. Claro, vos me vas a decir, el cilindro plano, ¿no es un plano? Sí, es un plano. Lo que pasa es que uno no anda diciendo el cilindro plano, le dice directamente plano. Ahora, fíjense que este rollo de cocina que acabo de dibujar acá, ¿sí? El tubito del rollo de cocina, ¿qué curva proyecta sobre el plano del piso? Según lo que ustedes ven en este dibujito. La circunferencia. Esta es una circunferencia, no sé si alcanzan a verla, esta circunferencia, ¿sí? Que tiene centro. ¿Qué centro tiene esta circunferencia? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bien. ¿Alcanzan a ver el radio de esta circunferencia? 5. 5. 5. O sea que si yo la quisiera escribir, sería x cuadrado más y cuadrado igual a 5. Y ustedes me van a decir, pero falta z. No, tiene que faltar una variable para que sea un cilindro. Tiene que faltar una variable para que sea un cilindro. Entonces, esto en R2 es una circunferencia de centro 0, 0 y radio, perdón, 25, ¿no? Porque el radio 5 25, es 5 sí. al cuadrado. Pero en R3 es como si yo tuviese una circunferencia arriba de la otra. Tiqui, 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 ¿no? ¿Vieron esas? No sé si se acuerdan ese jueguito del resorte que se movía de un lado para el otro, que era todo como un resorte de plástico. Bueno, yo cuando era chica existían esos juguetes. Bueno, imagínense 1,5 millones de pulseritas, todas del mismo radio, puestas una arriba de la otra. Se genera un tubo como el que están viendo acá en la pantalla. Ahora, ¿por qué el cilindro quedó en la misma dirección que el eje Z? Bueno, en este caso porque sería Z la variable que me falta, ¿sí? Es como que decimos que el cilindro, entre comillas, es paralelo al eje Z, porque Z en este caso es la variable que no define, que no está definida, es decir, que toma valores independientes, como que la superficie se prolonga indefinidamente en el mismo sentido que el eje Z, ¿sí? Por eso decimos un entrecomillado que ese cilindro es paralelo al eje Z. Pero en realidad acá eh, podríamos hacer faltar cualquier otra variable, ¿no? Por ejemplo, este cilindro sería paralelo ¿a quién? Al eje Y. Al eje Y. Entonces la ecuación mismo radio. ¿La ecuación cuál sería? X cuadrado más X. Z cuadrado igual a Es 25. exactamente. ¿Ven? Que tengo un cilindro con el mismo radio. No podemos hablar de centro porque acá el cilindro es una superficie infinita, no, no es que arranca y termina, ¿no? Es una superficie infinita. Y como la variable que no está definida es la variable y asume todos los valores reales. Entonces, es como que esta circunferencia queda plasmada sobre el plano justamente XZ, que sería este el plano, el plano XZ, acá quedaría como la curva directriz, y después apoyo una circunferencia al lado de la otra en la dirección del eje Y, y se forma el tubo de cocina, pero acostado, digamos, sobre el eje Y, como que el eje Y en este caso pasa por el centro del cilindro. Pasa por el centro porque la circunferencia está centrada en el origen, pero podría estar desplazada hacia cualquier otro punto, ¿no? Bueno, y por último podríamos hacer faltar la variable y que el cilindro quede sobre el eje Z, sobre el eje X, ¿no? Que sería el mismo tubo de cocina, pero puesto en otra dirección, ¿sí? Pero bueno, como les dije, este tipo de cilindro, que es el que nosotros conocemos de la escuela, o cuando uno dice cilindro automáticamente piensa en esto, es un cilindro que nace a raíz de una circunferencia, pero podría nacer a raíz de cualquier otra cosa. Fíjense que esta curvita que yo dibujé acá en verde podría ser una parábola, podría ser una hipérbola, podría ser una elipse, y es como que uno apoya una curvita arriba de la otra de forma indefinida y se forma la superficie cilíndrica. Esa apoyar una curvita arriba de la otra o una al lado de la otra va a ir
apoyada una arriba de la otra, una al lado de la otra, en la dirección de la variable que falta, ¿sí? Si la variable que falta es la variable x, es como que la curva que genera el cilindro va a estar sobre el plano YZ. Entonces voy a apoyar paralelo al eje X todas las curvitas y se va a formar la superficie. Esa curva que le da origen al cilindro es la que le da el nombre al cilindro, ¿sí? Si la curva es una recta, el cilindro va a ser un cilindro plano, ¿no? Acá tienen, fíjense, la recta en color naranja y el cilindro se forma a raíz de apoyar una recta naranja arriba de la otra, en este caso paralelos al eje Z, que sería la variable que falta, y se forma el cilindro plano. En realidad se forma un plano, nosotros directamente le decimos plano, pero no estaría mal decirle cilindro plano, ¿sí? Si la curva directriz, como en este caso es una circunferencia, el cilindro va a tomar forma de cilindro circular, porque es como apoyar una circunferencia encima de la otra y se forma el famoso tubito o rollo de cocina. Yo estoy poniendo ejemplos de superficies que se generan a raíz de una curva directriz en el plano XY, pero podría ser en el plano XZ o en el plano YZ. Acuérdense que la variable que me falta en la ecuación del cilindro es la que me indica la dirección hacia donde se extiende la superficie, ¿no? Es paralelo al eje de esa variable que me está faltando en la ecuación. Si la curva que define el cilindro es una elipse, el cilindro va a ser elíptico, que sería como el tubo de cocina un poquito más aplastado, ¿no? Podríamos decir. Si la curva es una parábola, el cilindro va a ser parabólico, ¿eh? Porque la directriz o la que le da origen a ese cilindro es una parábola. Y si la que le da origen es una hipérbola, el cilindro va a ser hiperbólico. O sea que el nombre de cilindro depende de la curva directriz. ¿Y la curva directriz de qué depende? De la ecuación que define el cilindro. Va a ser una ecuación en dos variables que la tengo que reconocer como una de las curvas que ya estudiamos en R2. La tengo que reconocer como una de las curvas que ya estudiamos en R2. ¿Sí? No estamos en R2. La curva directriz la tengo que reconocer como si fuese una curva de R2. ¿Para qué? Para decir si es una recta, una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una parábola. Pero como estoy en R3, eso que yo identifico como recta, como circunferencia, como elipse, como hipérbola o como parábola, es un cilindro recto o plano, parabólico, hiperbólico, elíptico o circular. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí, La circunferencia que formaría al cilindro, ¿en sí. qué plano estaría determinado? En realidad en el que vos quieras, porque depende de la curva. Mirá, si yo te escribo esta ecuación, en R3 vos ya sabés que esto es un cilindro, porque estamos en R3 y si tengo dos variables en R3 es un cilindro. Ahora, esto, si estuviésemos en R2, ¿qué es? ¿En R2 qué sería? Perdón, no vengo muy estudiada. Sería una Decilo así, dale. circunferencia. Una circunferencia. En R2, olvídate que estamos en R3. ¿Está bien? No, está bien. Estamos para aprender, no tengas miedo a equivocarte en la respuesta. Si fuese R2, no usaríamos Z, usamos I, pero no importa el nombre de las letras, usemos A y B si querés. ¿Qué centro tendría esta circunferencia en R2? 9. El 9 Ah, sería no, 3 al perdón, cuadrado, centro sería el sería el radio. eje de coordenadas. 0, 0, ¿no? Entonces, Sí. fíjate, este es mi eje Z. Voy a tratar de hacerlo lo más parecido a la realidad. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Ahora volvamos a R3. ¿Cuál es la variable que falta en este cilindro? Y Y. Entonces yo voy a pensar que x cuadrado más z cuadrado igual a 9 podría ser una circunferencia con centro en el origen y radio 3. ¿Sí? O podría pensar que es una circunferencia con centro en 0 de la X
4 de la Y y 0 de la Z y radio 3. O podría pensar que es una circunferencia con centro 0 de la X menos 5 de la Y 0 de la Z y radio 3. ¿Ves que podría pensar en cualquiera de todas las circunferencias que se me antoje dibujar? Y voy a formar el cilindro paralelo al eje Y. Entonces no podemos hablar de una curva directriz. Por lo general una lo proyecta en los planos coordenados que son los más simples, que son el plano XY, el del piso, el plano XZ o el plano YZ. ¿Sí? En esos planos vos podés determinar el centro de esa circunferencia, pero como tenés infinitas circunferencias, una apoyada a la otra, no podemos hablar del centro de la circunferencia directriz. Porque ¿cuál va a ser la que me genere el cilindro? Cualquiera de todas estas, ¿sí? Vuelvo a repetir, uno por lo general proyecta sobre los planos coordenados. Entonces, si proyectamos sobre el plano coordenado, es una circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 3. Pero podríamos proyectar sobre el plano, no sé, y igual a 1, y igual a 5, y igual a menos 3, y para cada plano voy a tener una circunferencia distinta, con el mismo radio, pero con distintos centros. ¿Sí? Lo importante es que esto lo veas como una circunferencia y que es una circunferencia al ladito de la otra, que van en la misma dirección que el eje Y. Entonces sí formo el cilindro. Y el cilindro es un cilindro circular porque esto tiene pinta de ser una circunferencia si estuviésemos en R2. ¿Se entiende? Gracias. Sí, Bien, gracias. muy bien. Por eso tenemos que identificar lo que les decía al principio de la clase. Yo tengo que tener recontra claro cuáles son las ecuaciones de las curvas. O sea, si a mí me escriben en el pizarrón x cuadrado sobre 9 más perdón, z menos 3 al cuadrado sobre 25 igual a 1, yo te puedo responder de forma inmediata que esto es un cilindro porque me falta una variable. Ahora, ¿qué tipo de cilindro es? Si yo no reconozco a esta como la ecuación de una de las curvas que estudiamos en R2, no te voy a poder decir qué tipo de cilindro va a generar, representa, perdón, esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este cilindro es parecido al anterior porque me falta la variable Y, pero la curva proyectante, ¿qué sería? ¿Es una circunferencia en este caso? ¿Sería una elipse? Sería una elipse por el formato de la ecuación. O sea que sería un tubito de cocina un poquito aplastado, ¿sí? Y además, este cilindro no le pasa el eje Y justo por el centro. No le pasa justo por el centro el eje Y. Porque si yo tomo la curva directriz proyectada en el plano coordenado igual a cero. En Y igual a cero. ¿Qué centro tiene esta elipse? En Y igual a cero, ¿eh? En el plano coordenado XZ. ¿Qué centro tiene esta elipse? ¿0,3? Estamos en R3. Es como tener un gato de tres patas en el 0,003. 0 de X, 0 de 0 Y de Y y en 3. este plano y 3 de Z. O sea que si yo tuviese que dibujarlo como hicimos en el caso anterior, si esto es el eje Z, esto es el eje Y, esto es el eje X, en el plano coordenado XZ, 003 sería el centro de la circunferencia, que no es una circunferencia, perdón, el centro de la elipse. ¿Qué semiejes tiene? 3 y 5. Bien, 3 paralelo al eje X y 5 paralelo al eje Z. O sea que yo me tengo que mover 3 para allá y 3 para allá y 5 para acá abajo y 5 para acá arriba. Me quedó medio fuera de... Esperen que borro o que saco, a ver si puedo sacar el nombre del cilindro. Ahí está, más atrás, para poder dibujarlo. Ahí está, lo trato de dibujar acá arriba. Yo me tengo que mover a partir del centro de la curva proyectante sobre el plano Y igual a cero, que dijimos que era 0, 0, 3. Suponete que acá esté el centro de la elipse.
El semieje A es 3 en el sentido del eje X, o sea que yo me voy a mover 3 para acá y 3 para allá. Y me voy a mover 5 en el sentido del eje Z, es decir, 5 para arriba y 5 para abajo. Me va a quedar como un tubo medio ovalado, ¿sí? Como un tubito medio ovalado. Uy, ya. Y va a ser paralelo al eje Y. Qué difícil que es dibujar en R3 con la pizarra. Y va a ser paralelo al eje Y. O sea que voy a tener un tubo ovalado al lado del otro, una elipse al lado de la otra, una elipse al lado de la otra, paralela al eje Y. Pero ven que el eje Y no pasa por el centro de este tubo medio ovalado, porque el centro está a la altura de 3 de la Z, ¿sí? Si yo pudiera subir al eje Y, si yo pudiera subir al eje Y y hacerlo pasar por Z igual a 3, al nuevo eje Y, ese nuevo eje Y sí pasaría por el centro del tubo. Pero en este caso, el eje Y pasa un poquito más abajo del centro. Hasta podría quedar afuera del cilindro ese eje Y. ¿Se entiende? Pero el cilindro es paralelo a ese eje Y. Es como que se construye una elipse al ladito de la otra y como la variable que me falta es el eje Y, pongo las elipses una al ladito de la otra en el sentido de la dirección del eje Y. Y me queda el tubito formado paralelo al eje Y. Pero no necesariamente el eje tiene que pasar por el centro del cilindro. ¿Sí? ¿Queda claro esto? De hecho, si hubiese tenido un semieje más chiquitito, hasta incluso me podría haber quedado por fuera el cilindro, ¿no? Me podría haber quedado así, paralelo al eje Y, pero el eje Y que quede afuera del cilindro, ni siquiera por dentro. No sé si alcanzan a visualizar lo que les estoy queriendo decir. ¿Queda claro esto? Lo importante que ustedes tienen que reconocer acá es a la superficie que le falta una variable, se la llama cilindro. ¿Qué tipo de cilindro es? Bueno, en función de la curva que la curva que describiríamos en R2 con las dos variables que quedan, le vamos a dar nombre al cilindro. Ojo que le falta una variable no quiere decir que sea un cilindro, ¿eh? Podrían ser otras cosas, ¿no? O podrían no ser una superficie, depende cómo esté definida la ecuación, pero por lo general la ecuación de un cilindro tiene que ver con la curva directriz, ¿eh? Con la ecuación de una curva que estudiamos en R2, que es la que le da el nombre al cilindro. Bien, ¿vamos bien? ¿Estoy mareando mucho? Como que dijiste que, ojo con que si le falta una variable, no puede ser un cilindro, ¿viste? Sí, y mira esto. ¿Ves que ahí me falta Ah, una está bien, variable? está bien, está bien, está bien. Ahí me falta una variable, y eso, Sí, sin embargo, no es un cilindro. está bien. Porque ¿cuándo se verifica esa ecuación? ¿Para qué valores de x, de y, de z se verifica esa ecuación? Para Cuando todas son cero. cero. Para cero, cero, y el z lo que se le dé la gana. ¿Te das cuenta que no es un cilindro eso? ¿Te das cuenta que esto no representa, si estuviésemos en R2, si estuviésemos en R2, ¿qué curva es esta? En R2. Es un punto. Es un punto. Y en R3, un punto arriba de otro punto, ¿qué forma? ¿Una Un puntito. recta? Claro, no es un cilindro. Que me falte una variable no significa que la ecuación defina un cilindro. Que me falte una variable significa que las que quedan interviniendo en la ecuación representan alguna de las curvas que ya estudiamos. ¿Eso en R3 es una recta? Sí. Mirá. En R2, vos me dijiste que es el punto 00. Sí, Bueno, ¿y acá qué variable te falta en R3? la Z. Bueno, entonces si yo me paro en 00 y la z puede valer todo lo que se le dé la gana, eso es el eje Z escrito en otro Claro. lenguaje. Rebuscadísimo, Sí, ¿sí? sí. No, porque, ¿saben por qué hice esta aclaración? Porque a veces uno, con tal de que ustedes entiendan y hacer más simple el relato, dice frases que no son del todo ciertas. Porque yo le dije una ecuación en Claro, la que porque hoy cuando viene el arrancamos nombre. dijiste, si le falta una Claro. variable es un Si cilindro. me Y falta ahora, una variable es un cilindro. No, no, no es que si me falta una variable es un cilindro. Si me falta una variable y las variables que intervienen determinan
algo que estudiamos como curva en R2, eso es un cilindro. Está ¿Sí? Lo bien, que está bien. pasa es que uno dice como tips para que las reconozcan y bueno, puede caer en estas trampas. Después hay Entonces, algunas excepciones. exacto, no, quise hacer la salvedad para que no crean que todo lo que le falta a una variable por la vida va a ser un cilindro, en el contexto en el que estamos trabajando. Quise aclararlo por las dudas. No sé si aclaré o oscurecí más, Sí, pero no, sí, sí, se entiende. O por lo menos yo. bueno, y si no, esto es lo que hay, muchachos. Mirá, acá se empieza a complicar la cosa, porque ahora fíjate que aparecen tres variables y las tres al cuadrado y no se parece a una esfera, porque en la esfera tenemos las tres variables al cuadrado que se están sumando y del otro lado del igual tenemos un radio. Y acá no tenemos ni un radio ni se están sumando las tres variables al cuadrado. Esta superficie que se llama cono, a mí me gusta presentarla en otro formato, ¿sí? Em, Fíjate que de esta expresión yo me puedo sacar este término que está acá restando y la puedo escribir así. A mí me gusta más, bueno, sobre ese cuadrado, ¿no? Me gusta más presentarla así al cono, ¿eh? Como una superficie con este tipo de ecuación. Pero bueno, en algunos textos la van a encontrar definidas así como está acá, ¿eh? Entonces, el cono es una superficie que se genera a partir de una directriz que no va a ser una curva proyectante, porque si yo te digo cono, ¿en qué pensás? Si yo te digo cono, ¿qué se te viene? Algo de la vida real que se te cruce por la cabeza, que lo puedas identificar con un Un cono. cucurucho de helado. Un cucurucho de helado. Bueno, el cono es como una superficie, pero en realidad son dos cucuruchos de helado. ¿Sí? Mira, justo me leíste la mente. Entonces, podés tomar helado en uno de los dos. En el que apunta para abajo no vas a poder tomar el helado porque se te va a caer. Pero fíjate que a lo que voy es, si uno lo escribe en el formato que yo les acabo de decir, ¿no? Es decir, esta Z la paso para acá sumando. Por supuesto que estas que estoy presentando están centradas en el origen. Ya sabemos que si el centro de la superficie no está en el origen, lo desplazamos corriéndonos la cantidad de unidades que querramos, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Sí? Si la quiero correr, le resto la cantidad de unidades que la quiero correr. ¿Por qué me gusta pensarlo así? Mirá, si este z cuadrado vale cero, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a cero. ¿Qué dijimos que era recién? En R2, x cuadrado más y cuadrado con z igual a cero. Un punto. Un punto, ¿cuál puntualmente? 0, 0, 0. Bueno, ¿ven? Que este es el que sale de si z vale cero. Ahora, si z vale uno, si z vale uno y el c también, vamos a hacerlo más simple. Si z vale uno, ¿qué me queda acá? Si z vale uno, ¿qué es esto en R2? Una circunferencia. Si A y B fueran iguales, Ah, dice. una Una elipse, elipse. perdón. Claro, depende, ¿no?, de quiénes son A y B, que podría ser esta, ¿no? Y si Z vale 2 y va a quedar una más grande, ¿no? Y si Z vale 3 y va a quedar una más grande. Y si Z vale 10 va a quedar una más grande. Y si Z es negativo van a quedar las elipses hacia abajo, ¿no? Porque está en cuadrado Z. ¿Se dan cuenta? Que si yo lo escribo de esta manera, cuando uno le va dando los distintos valores a z, es como si mirara la superficie parándose al ladito del eje z y la mirás como desde arriba. Entonces, si vos mirás a la superficie como desde arriba, lo que vas a ir visualizando son distintas elipses, que surgen de esta suma de cuadrados sobre a cuadrado de b cuadrado. Por eso a mí me gusta poner el z de este lado. Porque si yo esto lo pienso como distintos números, voy a ir generando distintas elipses, salvo que cuando z vale cero voy a tener un punto que es el vértice del cono, ¿sí? Que es el vértice del cono. Y este cono sería como paralelo al eje z, que es la variable
que tiene el signo menos adelante o es la que quedó solita del otro lado del igual. Pero uno podría tener este mismo cucurucho, ¿sí? Así, ¿no? Sobre el eje X y el cucurucho para allá. ¿Cuál sería la diferencia en la ecuación si el cucurucho estuviese orientado en el mismo sentido que el eje X? Y bueno, sería X cuadrado sobre A cuadrado igual a Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. ¿Ven que la que queda sola es la X? Entonces el cucurucho iría en la dirección del eje X. Y lo mismo si tuviésemos el cucurucho en la dirección del eje Y, ¿no? La que quedaría del otro lado del igual sería la que tiene la variable Y. ¿Sí? Lo importante es que para identificar una superficie llamada cono, tienen que estar las tres variables al cuadrado, ¿sí? A mí me gusta más esta ecuación, a mí me gusta más esta ecuación porque logro identificar que las dos variables que quedan o van a van a generar circunferencias o van a generar elipses, entonces es más fácil de identificar a la superficie con la ecuación de una curva que uno ya conoce, ¿sí? Bien, ahora se empiezan a complicar las ecuaciones, porque ahora como empiezan a aparecer más variables y empiezan a vincularse al cuadrado, bueno, esto sería como una forma de generar el cono, pero no nos vamos a detener demasiado en cómo se genera esta superficie. Lo importante es que podamos identificar la ecuación con la superficie. Bien, esperen que tengo acá el control de mando si no veo que sigue. Sigue el elipsoide. El elipsoide es familiar o es pariente de la elipse, ¿no? Pero como estamos en R3 aparece una variable más. En este caso, el elipsoide es como una especie de pelota de rugby o una especie de huevito, ¿eh? Ese huevito o esa pelota de rugby va a depender en la posición que esté según la medida de los semiejes. Si el semieje A es el número más grande de los tres, es como que la pelota de rugby va a estar como acostada sobre el eje X. Si el semieje B es el más grande de los tres, es como que la pelota de rugby o ese huevo va a estar acostado sobre el eje Y. En este caso, en el que yo acabo de dibujar acá, que no tiene ninguna ecuación, ven que está como la pelota de rugby de pie, digamos, como paralela al eje Z. Si yo quisiera escribir una ecuación que define este elipsoide, el semieje más grande va a tener que ser el Z. ¿Sí? En el caso de que los tres semiejes sean iguales, el elipsoide dejaría de ser elipsoide y pasaría a ser una esfera, ¿no? Porque si tienen los tres semiejes iguales, queda redondita esa pelota, ¿sí? Es bastante simple de dibujar el elipsoide, aunque parezca que no, y es bastante fácil de identificar. Mirá, si yo te doy esta ecuación, si yo te doy esta ecuación, te das cuenta que están las tres variables al cuadrado, las tres se están sumando y están igualadas a 1. Si elimináramos una de las tres variables, me quedaría en R2 la ecuación de una elipse, ¿sí? Si elimino la Z, me queda una elipse. Si elimino la Y, me queda una elipse. Y si elimino la X, me queda una elipse. O sea que lo mire por donde lo mire, esto van a ser todas elipses, ¿sí? Entonces la superficie en donde las tres variables están elevadas al cuadrado e igual a 1, si tiene semiejes distintos, acá le ponemos el 1 para que no se caiga, es un elipsoide, ¿sí? Aunque parezca bastante difícil de representar, es una de las superficies bastante de las superficies más simples para dibujar. Imagínense que yo la estoy dibujando con la tableta, con lo que patina el lápiz en la tableta, así que ustedes en la hoja cuadriculada con lápiz, regla y goma la van a poder dibujar mucho mejor. De este elipsoide, ¿qué me pueden decir? ¿Alguna característica del elipsoide? De este que acabo de escribir. Que es ¿Centro? paralelo Tiene al... 3 semiejes. Tiene tres semiejes. Decime primero el centro. 1, 0, 2. 1, 0, 2. ¿Y los semiejes quiénes son? 2, 3 y 2, 1. 3 3 y 1.
y 1. ¿Cuál es el más largo de los tres? El B. El B. ¿Sobre qué eje va a quedar acostada la pelota de rugby? Sobre el I. Sobre el eje Y. No sé si va a quedar el eje Y en el centro de la pelota de rugby, porque el centro de la elipsoide está desplazado. Entonces, fíjate que si yo quisiera dibujar, perdonen la desprolijidad, pero para que vean que se puede dibujar, aunque quede feo en la tableta, pero en la hoja a ustedes les va a salir mejor. Lo primero que tengo que identificar es el centro de la elipsoide. Uno de la X. 0 de la Y, o sea que no me muevo para ninguno de los dos lados, y 2 de la Z, ¿no? 2 de la Z, 1 de la X, 0 de la Y, así que ponele que el centro del elipsoide esté por acá. ¿Sí? Bueno, voy con los semiejes. El semieje A, 2 unidades paralelo al eje X, ¿no? Acá tenemos una, 2 unidades. 1, 2 unidades. Acá llegaría hasta el 3, ¿no? Si voy 2 unidades y acá en el eje X llegaría hasta el -1, porque me fui 2 unidades para cada lado a partir del centro paralelo al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Paralelo al eje Y, me tengo que mover 3 unidades. 3 unidades para la derecha. 1, 2, 3 unidades para la derecha, de acá, tiqui, 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 a esta altura. Y 3 unidades para la izquierda, tiqui, tiqui, tiqui. Y en el eje Z, uno para arriba y uno para abajo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, me tengo que poner al costado porque se me está terminando la tableta. Voy a hacer como una especie de elipse que pase por esos semiejes y después le voy a dar la formita de elipsoide con este truquito haciendo una especie de tiki 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 y una especie de tiki tiki tiki. Bastante fierito, pero no sé si haciéndole esta curvita se ve que quedaría como una especie de huevito. Pero fíjense que el eje Y pasa por debajo de este elipsoide, porque el centro está subido 2 unidades hacia arriba y una desplazada en el eje X. ¿Se entiende eso? Culpa del centro, que sería este punto. El eje Y, que es el semieje más largo, digamos, el que es paralelo al eje Y, el eje Y no pasa por el centro del elipsoide, el eje Y está por fuera, pero como que el elipsoide es paralelo a ese eje, porque es uno de los semiejes más largos y es el que le da la forma de la pelota o del huevo o de lo que sea, ¿sí? No tendría que pinchar acá en la punta, ¿no? A mí se me hace difícil dibujarlo, pero bueno, no debería pinchar ahí en la puntita. Entonces, no es tan complicado dibujar un elipsoide. Lo difícil de dibujar en R3 es darle la perspectiva, es cómo hacer para que salga del papel y parezca que estuviese en el espacio de 3 dimensiones. Bueno, más o menos le da la formita a la curva, a una de las curvas que podría formar esta superficie, y después le haces esas rayitas curvas como para indicar que sobresale del papel. ¿Sí? Vuelvo a repetir, lo importante acá no es si me sale o no me sale la gráfica, lo importante acá es como determinar algunos puntos claves, digamos, que yo pueda localizar el centro del elipsoide, que me pueda desplazar paralelo al eje X, paralelo al eje Y, paralelo al eje Z, para determinar las puntas, digamos, de esa pelota. Eso es más que valorable. Este capítulo de la materia es el capítulo de activemos la imaginación a más no poder, porque con GeoGebra podemos hacer un montón de cosas y facilitar la tarea, pero en el parcial GeoGebra no lo vamos a tener. Así que si me cuesta dibujar en R3 por esto de la perspectiva, o empiezo a practicar hasta que pule un poco la técnica y se pueda ver en perspectiva, o me empiezo a imaginar las situaciones como para más adelante empezar a spoilear algunas respuestas, ¿no? Si uno visualiza a la superficie, puede ser mucho más fácil anticipar las respuestas en lo que viene, ¿sí? Bueno, el elipsoide es la famosa pelota de rugby, es fácil de determinar porque si yo voy eliminando variables, siempre me quedan ecuaciones que en R2 son iguales a las ecuaciones de las elipses. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a borrar mis mamarrachos. Bueno, vamos a seguir un poquitito más.
Fíjense que esta ecuación, no me voy a detener mucho más en la superficie porque les tienen bastante explicada y es siempre más de lo mismo. De vuelta aparecen las tres variables al cuadrado, de vuelta aparece igualada a 1, de vuelta aparecen los semiejes. Entonces, pensemos, si yo no supiera de qué superficie se trata, ¿sí? ¿Qué pasa si yo elimino la variable z? ¿Esto en R2 a qué se parece? ¿O qué sería en R2? Elipse. Una elipse. Eso es si elimino la variable z. ¿Qué pasa si elimino la variable y? Lo que me queda en R2, ¿qué sería? X cuadrado más A cuadrado menos algo al cuadrado sobre algo cuadrado igual a 1. Una hipérbola. Una hipérbola. Hipérbola. ¿Sí? ¿Y qué pasa si elimino la variable X? ¿Esto que me queda? Una hipérbola. Una hipérbola. O sea que eliminando algunas variables me quedan dos hipérbolas o una elipse, ¿no? Bueno, el hiperboloide se llama de una hoja y es de una hoja porque hay una sola variable que está con el signo negativo, podríamos decir, ¿no? ¿Y a qué se le parece esta superficie? ¿Alguna vez vieron el capítulo de Los Simpson? Donde trabaja Homero es la planta nuclear de Springfield, ¿no? Bueno. El hiperboloide de una hoja se le parece bastante a eso, ¿sí? Fíjense que en este caso la ecuación está definida de vuelta, con el centro en 0, 0, 0, o sea que el eje Z pasa por el centro de esta superficie porque no se desplazó ninguna variable. Yo podría desplazarla, acuérdense, restándole o sumándole a la X, a la Y, a la Z, a un punto cualquiera y llevarme esa superficie a otro lugar en donde ya los ejes no necesariamente pasarían por el centro de la superficie. Y fíjense que esta superficie es infinita, infinita, o sea, no tiene ni principio ni fin, pero es infinitamente larga en sentido del eje z, que es la variable que fuera, que es la que está negativa, ¿sí? Si la variable que estuviera negativa sería la x, tendríamos este mismo tubo así como más afinado en el centro, alargado sobre el eje de las X. Y si la variable que tuviera el signo negativo sería la Y, lo tendríamos como acostado sobre el eje Y. ¿Sí? Después vamos a ver alguna técnica como para no tener que recordar todas estas fórmulas de memoria y sí poder reconocer la ecuación con el nombre de la superficie y la forma haciendo algunos cálculos. Así como hay de una hoja, hay de dos hojas. La diferencia es que va a haber dos negativos. No me voy a detener mucho en estas superficies porque en realidad están bastante bien detalladas en el material. Acá no se logra ver, no se logra ver, pero son como dos copitas, ¿eh? Dos copitas. Fíjense que arranqué la ecuación con la variable z y las copitas van en la dirección del eje z, ¿sí? Entre medio de las dos copitas no hay superficie. Y tiene sentido, porque fíjate qué pasaría si yo a z le doy el valor 0. ¿Qué me queda de toda esta ecuación si a z le doy el valor 0? El opuesto de algo al cuadrado que es positivo sobre algo al cuadrado que es positivo 0, menos y cuadrado que es positivo 0 sobre b cuadrado que es positivo. Menos, menos, doblemente menos. ¿Puede ser igual a 1? Esta cuenta, que si saco factor común la puedo escribir así, para que lo vean mejor. ¿Puede ser igual a 1? O si quieren verlo mejor así, el cuadrado de x sobre a cuadrado más el cuadrado de y sobre b cuadrado, que esto es todo recontra positivo, ¿me puede dar menos 1? No, por eso no tengo superficie acá. ¿Sí? Por eso no tengo superficie, está separada. Por eso se llama hiperboloide de dos hojas, porque es como una superficie que está cortada y se genera a partir de dos pedazos. Un pedazo, en este caso, que va hacia arriba y otro pedazo que va hacia abajo. Podría ser una copita que venga para acá, ¿sí? Y la otra copita que vaya para allá. Ahí las dos variables que van a ser negativas son la z y la y.
La X va a tener el signo positivo delante porque las copitas quedaron sobre el eje X, ¿sí? Esto es más o menos siempre lo mismo. No los voy a aburrir con todas estas superficies porque no tiene mucho sentido. ¿A ver? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver si alguna estrategia de... Ah, hay una que está linda, que es esta, miren. Esta está fácil. El nombre es bastante rápido de interpretar, se llama paraboloide porque fíjate, mira, si yo me saco de encima a la variable x, me queda dos variables, una al cuadrado y la otra no, y eso en el plano es una parábola. Y si yo me saco la otra variable al cuadrado, también me queda una al cuadrado y la otra no, que también es una parábola. ¿Y qué pasa si me saco la z de encima? Y bueno, si le voy dando distintos valores a z, si z vale 0 me da un punto. Y a partir de los distintos valores de z positivos empiezan a aparecer elipses. Para z negativos me queda una suma de cuadrados negativos, no tengo superficie. Así que esta es bastante fácil de identificar. La dejé para lo último, la tendría que haber puesto primero. Se llama paraboloide y esta sí es la famosa copa. Pero a ver, esta sí es la famosa copita. La copita puede ser bien redondita o la copita puede ser ovalada. ¿De qué depende de que sea bien redondita o que sea ovalada? Depende de estos dos numeritos. Si estos dos numeritos son iguales, esto que está acá tiene pinta de ser una circunferencia. Si estos dos numeritos A y B son distintos, lo que veo es una elipse, ¿no? Entonces como una copita más aplastada. Y en este caso es paralelo al eje Z, que es la variable que no tiene el cuadrado, pero yo podría tener la copita paralela al eje X, por ejemplo, ¿sí? Si la copita fuera paralela al eje X, la ecuación sería X igual a Y al cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. Y si quisiera tener la copita paralela al eje Y, la variable que no tendría el cuadrado sería la Y. Y si quiero tener la copita para abajo, para que tengan sentido los valores, tendría que tener el opuesto de z, ¿no? Para que se le puedan dar valores negativos a la suma de dos cuadrados. ¿Sí? Esta es bastante simple también y creo que es una de las más fáciles de dibujar. Bueno, no los voy a aburrir más con un montón de fórmulas. Esta sí es la famosa copa. Bien, ¿con qué nos vamos a quedar de esta unidad? Primero, tengo que reconocer a la superficie qué tipo de ecuación tiene el gráfico y alguna característica. Acá yo puse menos d, pero puede ir menos d, más d, es indistinto, porque esta es la ecuación del plano. Ya sabemos que ABC es el vector normal del plano, o sea que A, B y C no pueden ser cero al mismo tiempo, porque no puedo tener el vector nulo como vector normal de un plano. Entonces tengo que decir que si aparece la ecuación, la superficie se llama plano, el gráfico ya sabemos que es como una hojita de papel, y alguna característica que puedo dar del plano es o su vector normal, si está la ecuación cartesiana, si fueran las ecuaciones vectoriales doy sus vectores de dirección, y un punto que esté contenido en ese plano. Con eso ya es suficiente. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa puede aparecer? Digo, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Perdón. De la esfera tengo que reconocer la ecuación, ¿sí? Que es la suma de las tres variables al cuadrado igual a r cuadrado. Tengo que identificar el centro y tengo que identificar el radio. Si el radio es cero, la esfera se reduce a un punto nada más, que sería el centro. ¿Sí? Si el radio es un número positivo, ya la esfera empieza a tomar dimensión. Recuerden que la superficie es solo la cáscara de lo que vemos, ¿sí? Adentro es hueco. El elipsoide, con que identifique que el centro y los semiejes es suficiente. Recordar que el semieje más grande de los tres es el que le da la forma a la pelota, o sea, va a decir si esa pelota queda vertical, o sea, paralelo al eje Z, paralelo al eje Y o paralelo al eje X. Siempre tienen que mirar cuál de los semiejes es el más grande de los tres. En el caso de que los tres semiejes sean iguales, esa pelota pasa a ser una esfera directamente, ¿no? Esa pelota de rugby se transforma en una pelota de fútbol. Si tengo el cono, con que digan paralelo a qué eje es y dónde está el vértice del cono, donde se juntan los dos cucuruchos es suficiente. Si tengo un hiperboloide de una hoja, el centro del hiperboloide paralelo a qué eje,
Lo mismo si es el hiperboloide de dos hojas y en el caso del cilindro, decir qué tipo de cilindro es en función de la curva que lo genera, ¿no? Si es un cilindro circular, si es un cilindro parabólico, hiperbólico, además. Esa es la única información que vamos a dar. Bueno, y en el caso del paraboloide, el vértice del paraboloide y paralelo a qué eje es. Eso es lo mínimo que tengo que identificar de las superficies. Este no, le mandamos un beso grande, no, no lo vamos a utilizar demasiado. Ahora, si a mí me dicen, hacé la gráfica de esta superficie, y yo no tengo ni la más pálida idea de qué superficie se trata, por supuesto que no me voy a estudiar todas las ecuaciones de memoria de las superficies que acabamos de ver y de otras que están ahí que no las mencioné. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder identificar de qué superficie se trata? Bueno, vamos a trabajar con algo que se llaman trazas, ¿sí? Las trazas por lo general son, vamos a decirlo facilito, ¿sí? Vamos a cortar a la superficie con los planos coordenados. Es decir, vamos a ver qué le pasaría a la superficie si la corto con el plano z igual a 0, qué le pasa a la superficie si la corto con el plano x igual a 0 y qué le pasa a la superficie si la corto con el plano y igual a 0. Si con esos tres planos coordenados yo hago los cortes y voy viendo qué es lo que me va quedando, si no me doy cuenta qué superficie se genera, voy a empezar a usar planos paralelos a esos planos coordenados. Por ejemplo, corto con z igual a 0, no me doy cuenta que sale. Bueno, corto con z igual a 1, con z igual a 2, con z igual a 3, con z igual a menos 1, con z igual a menos 2. Así voy viendo ¿qué vería yo de la superficie si la miro parado, posicionado sobre el eje Z, ¿no? Si yo miro desde arriba, ¿qué curvas vería para los distintos valores de Z? Y voy a hacer el mismo planteo si me paro sobre el eje X, corto con el plano YZ, que sería X igual a 0. Si no me doy cuenta que sale, corto con X igual a 1, con X igual a 2, con X igual a menos 1. Y voy viendo si puedo llegar a reconocer alguna curva con esos cortes que voy haciendo. Porque con esas curvas que yo logro ir identificando a medida que voy cortando la superficie, puedo reconstruir a la superficie y decirte de qué superficie se trata. Miren en este ejemplo lo que pasa. Yo voy a empezar a cortar con z igual a 0, con z igual a 1 y con z igual a 3. ¿Qué sale de esta ecuación cuando z vale 0? Y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué es esto en R2? Un punto. Un punto. Pero en R3, ¿qué punto sería? Porque ahora estamos con z, ¿no? ¿Qué punto 0, 0, sería? 0. 0, 0, 0. No me sirve. Bueno, es un punto, no me sirve. Voy a cortar, como dije acá, con z igual a 1. Si corto con z igual a 1, ¿qué ecuación me queda? Esto en R2, ¿qué sería? La circunferencia. Una circunferencia. De centro en R2. 0, 0. ¿Y radio? 1. 1. 1. Y en R3, todo esto es una circunferencia también, pero ¿qué centro tiene en R3 esto? ¿Cuánto de X, cuánto de Y, cuánto de Z? 0, 0, 0, 0, 1. 1. Exacto. X0, ven que no está desplazada. Y0, ven que no está desplazada. Y Z está condenado a ser 1 porque se me antojó ponerle Z igual a 1. Es una circunferencia con centro 0, 0, 1. Este con Z igual a 0. 0, 0, 1 y radio 1. Así que me voy a dibujar una circunferencia de radio 1. Y cuando Z valga 3, y bueno, voy a hacer el mismo trabajo. Y cuando Z valga 4, y voy a usar los valores de Z que se me den la gana. Si se me antoja Z igual a menos 1, ¿qué me queda? X cuadrado más Y cuadrado igual a menos 1. ¿Qué pasa acá? ¿Qué Estás pasa? sumando dos valores positivos y te da negativo. No hay superficie entonces. ¿Qué significa?
Significa que la superficie arranca desde este punto hacia arriba. ¿Sí? Y si la voy mirando para los distintos planos paralelos al plano coordenado z igual a 0, primero tuve un punto, después tuve una circunferencia de radio 1. Cuando reemplace a z por 3, voy a tener una circunferencia de radio a raíz de 3. Si reemplazo a z por 4, voy a tener una circunferencia de radio 2. O sea que a medida que vaya subiendo los valores de z, voy a ir viendo circunferencias cada vez más grandes. ¿Sí? Si me paro desde la óptica de z. Para los distintos valores de z voy a ir obteniendo circunferencias cada vez más grandes. Para los valores de z negativo dijimos que no voy a tener superficie porque la suma de dos cuadrados nunca me va a dar un negativo. ¿Se ve esto? Miren, 0, 0, 0 es con z igual a 0. La circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 3 en el plano z igual a 3. Tiene centro 0, 0, 3 y radio raíz de 3, ¿no? Cuando z vale 1, tengo una circunferencia de centro 0, 0, 1 y radio 1. Si z valdría 4, tendré una circunferencia más grande, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Se ve esto? Que lo puedo hacer sin saber siquiera quién es la superficie, pero sí si reconozco las curvas. Bueno, lo mismo voy a hacer con los planos paralelos al plano x igual a 0. Paralelos al plano x igual a 0, que sería el plano coordenado YZ, ¿sí? Cuando yo empiezo a cortar a la superficie con los distintos valores, fíjate, cuando x vale 1, la ecuación me queda z igual a y cuadrado más 1. Eso es una parábola. ¿Sí? Cuando la x vale 0 me queda z igual a y cuadrado. Eso es otra parábola. Y cuando la z vale, perdón, cuando la x vale menos 1, me queda z igual a y cuadrado de vuelta más 1, que es también una parábola. Así que si yo corto a esta superficie que no sé quién es, con planos paralelos al plano YZ o al plano X0, voy a ir obteniendo distintas parábolas. Y lo mismo va a suceder si corto con planos paralelos al plano XZ, es decir, de ecuación y igual a 0. Fíjate que cuando la y vale menos 1 me queda z igual a x cuadrado más 1, que es una parábola claramente, ¿no? En R2, si estuviésemos en R2, con y igual a 0 tengo z igual a x cuadrado, que obviamente es una parábola, y con y igual a 1, de vuelta tengo otra parábola, z igual a x cuadrado más 1. Entonces, con los planos paralelos al eje Y tengo parábolas. Con los planos paralelos perdón, a y igual a 0, tengo parábolas. Con los planos paralelos a x igual a 0, tengo parábolas. Y con los planos paralelos a z igual a 0, tengo circunferencias. Si junto toda esa información, se forma el paraboloide. Que uno podría decir paraboloide elíptico o a secas paraboloide, ¿no? Porque en este caso el paraboloide es bien redondito, lo mires por donde lo mires, es decir, que sería una elipse con semiejes iguales. Entonces pude descubrir de qué superficie se trata sin recordar de memoria cuál es la fórmula que le da el nombre a esta superficie. Más o menos la idea está. Esta es una estrategia como para que ustedes no se tengan que estudiar de memoria todas las ecuaciones de la superficie. Y no, y el nombre. Bien, esto es todo respecto de superficies. ¿Qué me voy a encontrar en la práctica de ejercicios de superficie? Describir alguna superficie, armar alguna ecuación en función de la información que me den, realizar alguna gráfica de alguna superficie bastante simple y sí, lo que nos vamos a detener a explicar en esta parte es describir la intersección entre dos superficies y entre una superficie y una recta. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Sí? Recuerden que de la intersección de dos superficies, si existe la intersección, o sale un punto o sale una curva. Y de la intersección con una superficie o una recta, bueno, pueden salir un montón de cosas, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hacemos para identificar qué es lo que sale y cuál es la manera correcta de describir esa intersección. Que esos serían los últimos ejercicios que quedan por hacer de esta práctica. Bueno, vamos con este ejemplo. ¿Vamos bien, che? ¿O estamos como muy bombardeados de información?
Y un poco y un poco. Un Sí, poco más o de- menos. Es Mucho mucha nombre. información, pero claro, pero no es difícil, digamos. No es Es mucho difícil, nomás. es tener mucha imaginación. Ustedes recuerden de que tienen la ventaja de que tienen clase lunes, miércoles y viernes, o sea que reciben menos bombardeo de información que el que tiene clase lunes y miércoles. No sé si los consuelo con Sí, eso. porque tuvimos feriado el viernes. Bueno, pero este viernes tienen feriado los de la sede de Luján y ustedes no. Así que ahí equiparamos. Ahí Ah, nos bueno. ponemos a tono, ¿eh? Porque el viernes es feriado local en Luján. O sea que la universidad, la sede de Luján va a permanecer cerrada, pero nosotros somos comisión virtual, tenemos clases normalmente. Bueno, escucha, describir la intersección. Lo bueno de este ejercicio es que no tengo que adivinar de qué superficie se trata porque me está diciendo el ejercicio cuáles son las superficies que intervienen. Describir la intersección entre el elipsoide y el plano. El elipsoide es una superficie, el plano es una superficie. Si existe la intersección, de estas dos cosas tiene que salir una curva. Y de la curva que salga de estas dos cosas, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo se llama la curva? Si es una recta, si es una circunferencia, si es una elipse, si es una hipérbola o si es una parábola, el nombre de la curva que surge de la intersección. Tengo que decir alguna característica de esa curva, si es una recta, qué dirección lleva, si es una parábola, qué vértice tiene, si es una circunferencia, el centro y el radio, y si es una elipse o una hipérbola, el centro y los semiejes. Y la tercera cosa que tengo que decir es en qué plano queda determinada esa curva. ¿Sí? Que este ejercicio, por ser el primero, ya vino de regalo, porque me está diciendo que corte la superficie con este plano. Entonces, es como que esta superficie la voy a estampar contra ese plano. Es como si yo tuviese la superficie hecha en pintura fresca, ¿sí? Si yo estampo la superficie sobre el plano, lo que me queda en el plano, en el papel, supongamos que el plano es de papel, lo que me queda pintado sobre el papel es la curva. Y acá el plano ya me está diciendo que es fijo, es x igual a 2. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene este ejercicio, que me dan el nombre de las dos superficies y que ya me están avisando en qué plano va a quedar determinada la curva. Con lo cual tendré que hacer un par de cuentitas y ver de qué se trata la cosa. Ahora, si vos me das a elegir, yo como estudiante, si ejercité mi imaginación y practiqué esto de graficar en perspectiva, me animaría a hacer el dibujito de estas dos superficies. Si no me animo a hacer el dibujito de estas dos superficies, trato de imaginarme cómo sería la situación para saber si va a haber o no y qué es lo que podría llegar a esperar como intersección. Fíjate que el elipsoide tiene centro, el elipsoide, que el elipsoide lo vincula automáticamente con la pelota de rugby o con el huevo, ¿sí? ¿Qué centro tiene este elipsoide? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Todos se dan cuenta de por qué el 0, 0, 1, ¿no? El único que está desplazado fue el Z. O sea que el centro de este elipsoide va a estar en 0, 0, 1. Si este es X, este es... Uy, qué feo me quedó aquí. Si este es X, este es Y y este es Z, 0 de X, 0 de Y, 1 de Z, ahí va a estar el centro del elipsoide. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, el elipsoide tiene tres semiejes. ¿Quiénes son los tres semiejes? 3, 2 y 0. Bien, cero no, porque acá aunque no lo veamos, ¿qué denominador Uno, hay? Uno. ¿Cuál es el más largo de los tres? el A El A. La que está debajo de qué variable? de la X. De la X. O sea que ya estoy esperando, no importa cómo va a ser, pero estoy esperando como una especie de pelota de rugby, así, ¿no? Como paralela al eje X. ¿Sí? Ahora vemos si la podemos representar lo más parecido a la realidad posible, a pesar de mi tableta. Bien, y la tengo que cortar con el plano de ecuación x igual a 2.
por lo que charlamos hoy, el plano X igual a 2, ¿a quién va a ser paralelo? Paralelo, ¿eh? Al plano. No. Dale, decilo. Al plano IZ. Al plano IZ va a ser paralelo a esta pared, ¿sí? Miren un rincón de su casa, imagínense que un zócalo es el eje X, que el otro zócalo es el eje Y y que la intersección de las dos paredes es el eje Z, ¿sí? Bueno, al que llamaron eje X, imagínense que la pared que está enfrente se traslada hasta acá. Y tengo la misma pared y z, pero a la altura de 2 de la x. Bueno, infinitamente para allá, infinitamente para abajo, infinitamente para arriba, ¿no? Pero bueno, traté de dibujarles lo que se ve en el primer octante como para que se imaginen que es la misma pared. Entonces, a la pelota de rugby que tiene 3, acá estoy en 2, tiene 3 para acá y 3 para allá. En el eje Y tiene 2 para un lado, 2 para el otro. Y en el eje Z tiene 1 y 1, que más o menos uno la podría dibujar algo así, ¿no? Y después le doy la forma de pelota de rugby. La estoy cortando con un plano que traté de pintar en amarillita, no se preocupen que ahora viene la realidad, ¿no? Y con un poco de imaginación veo que si a esta pelota le saco una rebanada, que coincide con el plano x igual a 2, aparentemente lo que quedaría pintado sobre este plano podría ser un elipse. Tiene pinta de ser una elipse. Es decir, tratando de imaginarme la situación, yo la visualicé. Imagínense que si yo la puedo dibujar en una pizarra en blanco, con lo que patina la tableta y el lápiz, sin escala, sin reglas, sin goma, sin lápiz y papel, y con el brazo medio levantado, ustedes en la hoja de la carpeta les tiene que salir un poco más lindo, ¿sí? El tema de la perspectiva, bueno, depende un poco de la imaginación de cada uno, pero yo ya estoy spoileando, imaginándome que la pelota de rugby es bien alargada paralela al eje X, que la voy a cortar antes de que se termine la pelota, ¿no? Porque la pelota terminaría a la altura de 3 del eje X, ¿no? Y la estoy cortando a la altura de X igual a 2. La rebanada que le voy a sacar a esa superficie tiene pinta de ser una elipse, que es esta que dibujé acá en rojito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy, ahora en esta clase, es cómo hacer para identificar a esa curvita roja que tiene pinta de elipse, que más o menos un poquito ojito, hasta me podés decir qué centro tiene esta elipse y qué semiejes tiene esta elipse. A ojito me podés decir si más o menos dibujaste bien. Bueno, los semiejes no, pero el centrito sí. ¿Cómo vamos a hacer para descubrir algebraicamente cuál es la ecuación de esa elipse? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo número 1? El paso número 1, si te animás, va a ser dibujar las superficies. Si te animás. Si no te animás a dibujarlas, trata de imaginártelas. ¿Sí? Fíjate que yo acá las dibujé en GeoGebra. Acá está un poquito más linda. ¿Ves que se ve la pelotita de rugby o el huevito bien alargado paralelo al eje X? Ven que la superficie termina a la altura de 3 del eje X, que era 3 del semieje de la X. ¿Ven que va desde 3 a -3, desde el centro del semieje de la X? Y yo estoy cortando la superficie antes, en 2. La rebanada que le estoy sacando a esta superficie aparentemente es una elipse. Aparentemente es una elipse. Entonces, el paso 1, si te animás a representar gráficamente la superficie. Si no te animás a representarlas, es tratar de visualizarlas. Y el paso 2 es describir la intersección. Y la intersección entre dos cosas, en geometría o en álgebra o en análisis, la intersección algebraicamente la hacemos armando un sistema con los objetos que intervienen, ¿sí? Pero en este objeto interviene una superficie que tiene una ecuación lineal, que sería la del plano, y una superficie que no tiene una ecuación lineal. Entonces, el sistema que vaya a surgir de estas dos superficies va a ser un sistema no lineal. No lineal por culpa de esto, ¿no? Que está el cuadrado. ¿Sí?
Y ustedes me van a decir, pero rompiste tanto los quinotos con los sistemas de ecuaciones lineales, con Gauss y su amigo Jordan, con las operaciones elementales, que después le metiste la K, que si era cuadrado, que si era homogéneo, y ahora me enchufás un sistema no lineal. Bueno, ¿qué ventaja tiene el sistema no lineal? Que el sistema no lineal no se puede escalonar usando operaciones elementales, porque son no lineales justamente, ¿no? Pero como no se puede escalonar utilizando operaciones elementales, se resuelve o por sustitución o por igualación. ¿Y cómo voy a resolver el sistema? ¿Por sustitución o por igualación? Todo depende del sistema. Y en algunos casos es más fácil resolverlo por igualación y en otros más fácil resolverlo por sustitución. Fíjate, el sistema que sale de estas dos superficies lo voy a poner con una llave, como un sistema de ecuaciones, ¿sí? La primera superficie, que sería el elipsoide, de ecuación x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Y la segunda, la más simple, x igual a 2, que sería el plano, la pongo abajo. ¿Sí? Si vos tenés que elegir resolver este sistema, que es no lineal, a diferencia de los lineales, el no lineal puede no tener solución, puede tener una sola, puede tener dos, puede tener tres, puede tener cuatro soluciones, puede tener infinitas. Acuérdense que los sistemas de ecuaciones lineales o tienen una, o tienen infinitas, o no tienen. Bueno, acá puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Acá puede pasar cualquier cosa. En un sistema no lineal puede pasar cualquier cosa. Puedo tener la cantidad de soluciones que se me dé la gana. O bueno, dependerá del sistema. Entonces, ¿qué les parece que se hace para resolver este sistema no lineal? Sustituís el x igual 2 en la ecuación de arriba y despejás y de uno y despejás z de otro. Bueno, Igualás. mira, en principio, x igual a 2. Yo ya sé que es un plano y no hay mucho para hacer. Me voy a la ecuación de arriba y a donde dice x pongo 2. Cuando yo hago esta sustitución, esta ecuación queda en dos variables, porque al sacar una variable y reemplazarla por 2 ya no tengo x y z. ¿Quedan las variables y z? Porque la x ahora es un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo tengo que hacer es acomodar esta nueva ecuación, y la voy a acomodar a mi gusto, de manera tal que la pueda vincular con alguna curva ya estudiada. ¿Sí? Acomodar la ecuación, que sería hacer las cuentas, pasaje de términos, y tratar de dejar la ecuación escrita en un formato que yo lo pueda reconocer como una curva de las que estudiamos en R2. ¿Sí? La idea de acomodar esta ecuación es reconocer o vincular esta nueva ecuación con una curva de R2. ¿Por qué? Porque esa curva de R2 con la que yo pueda vincular va a ser la que le va a dar el nombre a esta curva. Y según mi gráfico, que ya spoileamos porque pudimos representarlo gráficamente, y si no pudimos nos imaginamos esta situación, de este sistema tiene que salir aparentemente una elipse. Entonces, toda esta cuenta, cuando yo la acomode, va a tener que quedar de la forma algo al cuadrado sobre A más algo al cuadrado sobre B igual a 1. Y esa va a ser la ecuación que voy a vincular con la elipse de R2 y va a ser la que le va a dar el nombre a la curva en R3. ¿Sí? ¿Se animan a hacer este proceso de sustituir el 2 en la ecuación 1 y acomodar estas cuentitas a ver qué me queda? Yo los espero. Ay, me adelanté como muy mucho.
Acá les anoté para que se acuerden qué hicimos, ¿eh? Sustituimos el valor de la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, donde decía x cuadrado, puse en lugar de x2 al cuadrado 4, ¿no? Entonces me queda 4 novenos más y cuadrado sobre 4 más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Yo lo que haría es pasar este 4 novenos restando y tratar de jugar con la primera ecuación para ver qué es lo que me va quedando. No sé si están de acuerdo. Sí, sí. Miren, este sistema es equivalente al nuevo. ¿Por qué es equivalente? Porque hice una sustitución. Fíjate que la ecuación 2 la dejé como estaba porque no le hice nada y modifiqué la ecuación 1, pero la modifiqué haciendo una sustitución. Por lo tanto, lo que describan estas dos ecuaciones va a ser exactamente lo mismo que lo que describan estas dos ecuaciones. ¿Sí? Bueno, si hacemos cuentas, me paso a la pantalla siguiente que encima la tengo recontra avanzada. Fíjate que este 4 noveno que estaba acá sumando, lo pasé restando el 1. Y 1 menos 4 novenos me sacó este 5 novenos. ¿Sí? Este 5 novenos es 1 menos el 4 novenos que pasé restando. Por si alguno se perdió. Ahora, este 5 novenos, para que esto sea la ecuación de alguna curva reconocida, si este 4 no estuviera, digo que esto es una circunferencia de radio raíz de 5 novenos. ¿No? Si el 4 no estuviera, pero lamentablemente el 4 está. Así que esto tendrá que transformar en 1. Ay, se me fue la pantalla. Se tendrá que transformar en un 1, que es este que está acá, para decir, che, esto de acá arriba, en R2, es el equivalente a una elipse. Entonces, ¿qué hago con este 5 novenos? Y bueno, en la ecuación 1 divido ambos miembros por 5 novenos. ¿Está bien? Entonces lo voy a hacer despacito, mirá. Y cuadrado sobre 4 lo voy a dividir por 5 novenos. Ahora, dividir por 5 novenos es exactamente lo mismo que multiplicar por 9 quintos. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Y cuadrado sobre 4 por 9 quintos, producto de fracciones, esto es 9 y cuadrado sobre 20. ¿No? Y cuadrado por 9, 9 y cuadrado, 4 por 5, 20. Y 9 sobre 20 está multiplicando a y cuadrado. Y cuadrado por 9 sobre 20. ¿Están de acuerdo que multiplicar por 9 sobre 20 es lo mismo que dividir por 20 sobre 9? Sí, Porque acuérdense que multiplicar por un número es lo mismo que dividir por el inverso y viceversa, ¿no? Dividir por un número es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces de ahí sale este 20 novenos. Salió de a y cuadrado sobre 4 dividirlo por 5 novenos. ¿Por qué por 5 novenos? Porque quería que acá me apareciera un 1. Y para que ahí me aparezca un 1 tuve que dividir todo por 5 novenos. Ahora, para hacer esta división, primero lo planteé como producto porque es fácil multiplicar las fracciones, ¿no? Si no, si lo querés plantear como división, llegás a lo mismo. Ahora, este 9 sobre 20 está multiplicando el i cuadrado. Yo necesito que pase abajo dividiendo. Ahora, como la multiplicación y la división son operaciones inversas entre sí, multiplicar por 9 sobre 20 es lo mismo que dividir por el inverso, por 20 novenos. Y bueno, el z menos 1 al cuadrado es más fácil porque como acá abajo había un 1 y pasé el 5 noveno dividiendo, quedó 5 novenos directamente. ¿Sí? Hice este paso previo para que entiendan de dónde saqué ese 20 novenos. ¿Quedó claro?
Sí, sí, profe. Bien, entonces, ahora sí, esto que está acá arriba es la suma de dos variables al cuadrado igual a 1, nombre de la curva, ¿qué es? Una elipse. Una Bien, elipse. entonces, la intersección de las superficies o de la intersección de las superficies surge una elipse. Paso 1 pusimos el nombre. Paso 2 características, ¿no? ¿Qué puedo decir de la elipse? Que tiene centro en 0, 0, 1. No, No, que el centro es en 2, 0 y 1. el 2 es por culpa del x igual a 2. El x igual a 2 me dice x vale 2, no me importa cuánto vale la y y la z. X vale 2, punto. La x vale 2. Entonces el centro está para x en 2, para y en 0 porque no hay desplazamiento y para z en 1 porque hay desplazamiento. El centro de la elipse está en 2 de la x, 0 de la y 1 de la z. ¿Sí? Y los semiejes A es 20 novenos, entonces el semieje es la raíz de 20 novenos. Lo dejo así, ¿qué me importa cuánto vale? Y B, o en este caso C, porque está debajo de la Z, pero no importa porque la elipse tiene dos semiejes, no importa cómo se llamen, que es 5 novenos, el semieje será raíz de 5 novenos. ¿Y qué me falta como paso 3? El plano. Exacto. ¿Qué queda? Determinada. ¿Qué queda? Determinada en el plano ¿Y Z? y Z sería x igual a 0. En el plano x igual a 2. Acordate que IZ es el plano x igual a 0. Porque este es un plano coordenado. Ah, está bien. ¿Sí? Y este es uno paralelo al coordenado, pero está a la altura de 2. Ok. ¿Sí? Chicos, esta sería la respuesta. Por supuesto que en la respuesta lo que nosotros no escribimos es este 1, 2, 3. Escribimos solamente este relato, ¿no? Lo que pasa es que yo les anoté el 1, 2, 3 para que no se olviden de que tienen que estar las tres cosas. El nombre de la superficie, las características de la superficie y el plano en el que queda determinado. Esas tres cosas tienen que estar en la respuesta. Si alguna de estas tres cosas no está en la respuesta, o ponen un punto de R3 con dos coordenadas o no dicen el plano, le vamos a decir que el ejercicio está mal. ¿Sí? Porque la curva es una sola. Y si es una sola, tiene un nombre, tiene unas determinadas características y quedó plasmada en un solo plano. Tienen que estar las tres cosas en la descripción de la intersección de las dos superficies. Si falta alguna de las tres cosas, le vamos a decir que no estás describiendo la curva que te estamos pidiendo que describas. Aviso para que después no digan, yo hice todo, hasta hice el dibujito del elipsoide, lo corté con el plano y me pusieron que está mal porque puse que el centro era 0,1. Y sí, está mal, en R3 el centro no puede ser 0,1, como tampoco uno tiene un gato de tres patas en la casa, ¿no? Tienen que estar atentos a estos detalles, ¿eh? Y si se los estamos marcando ahora y le estamos poniendo énfasis, es porque queremos que tengan en cuenta eso en el examen. Bien, quedó claro cómo describir una curva a raíz de la intersección de dos superficies. ¿Vieron que el sistema de ecuaciones lineales fue mutando? Y fue mutando hasta que logré escribir una de las ecuaciones en el formato de alguna curva conocida, ¿eh? Si bien uno en R2 no conoce a la curva con estas variables,
No importa cómo se llaman las variables, si se llaman x, y, z o xz, lo que tiene que reconocer es la forma de la ecuación. La forma de esta ecuación es la que define en R2 a una elipse. Eso es lo que yo tengo que tratar de hacer cuando tengo que describir la intersección de dos superficies. Manipular las ecuaciones haciendo sustitución, en algunos casos capaz que igualación, depende de la superficie, hasta que yo logre escribir o acomodar una de las ecuaciones en el formato de alguna curva conocida. Y una vez que yo logré dejar eso en el formato de la curva conocida, la otra ecuación tiene que ser un plano. Si el plano no me lo dieron, tarde o temprano va a tener que aparecer en la manipulación del sistema. ¿Sí? Si el plano no me lo dieron, tarde o temprano tendrá que aparecer en la manipulación del sistema. Después vamos a hacer algún caso donde eso se pueda ver también. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa podría pasar? Que en lugar de darme dos superficies, esto quedó claro, ¿no? El tema del el ABC 1, 2, 3, nombre, característica del plano. Por eso les dije que es importante que ustedes reconozcan a todas las curvas. Si ustedes hacen agua con las curvas, con las superficies también, porque están todas recontra vinculadas, van bien de la mano una de la otra. La otra situación que se nos podría dar, bueno, acá tienen la respuesta, esto yo después se lo subo en el aula, no se preocupen. Es que me den una superficie y una recta, que esa podría ser otra situación, ¿no? Una superficie y una recta. En este caso, ¿qué me dan? ¿Qué superficie me dan? Una esfera. La esfera me animo a dibujarla, ¿no? El centro está en 1 de la X, 0 de la Y, me comí la Z. 1 de la Z y el radio 6. Me animo a dibujarla, ¿sí? Me animo a dibujarla, pero bueno, yo ya me la traje dibujada. La recta se me va a complicar un poco dibujarla, pero aunque sea le busco el vector dirección a la recta como para que se le parezca bastante a esta superficie. 1, 0, 2 es 1 para la X, 0 para la Y y 2 para la Z, ¿sí? Fíjate que el vector director de esta recta va en esta dirección, ¿sí? 1 de la X, 0 de la Y y 2 de la Z. Lleva la dirección, más o menos. Lo que yo tengo que identificar acá es si la recta pasa por afuera de la esfera, si la recta toca la esfera en un solo punto o si la recta atraviesa la esfera, ¿sí? Y todo dependerá de la dirección, del punto y del radio de la esfera. Esta esfera tiene radio 6 y la esfera pasa por el punto 1 de la X, 1 de la Y y 1 de la Z. Bueno, acá está un poquito fuera de perspectiva. 1, 1, 1, pasa por acá. Ahora que voy a borrar toda esa chanchada que hice del vector dirección. La recta pasa por el punto 1 de la X, 1 de la X, 1 de la Y, tiqui, 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 1 de la Z, tengo que subir 1 de la Z, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Sí? Este es el 1 de la Z. O bueno, un poquito más abajo está el 1 de la Z. Por este punto. Y lleva esta dirección. Y bueno, es probable que la recta atraviese la esfera y la toque en dos puntos. Ahora, ¿cómo hago para determinar esos dos puntos? Bueno, tengo que resolver un sistema no lineal entre la recta y la esfera. La esfera no me dieron la ecuación. La recta sí me dieron la ecuación. ¿Qué hago con la esfera? Tengo esta información y esta información. ¿Qué hago con la esfera? Armás la ecuación. Me la fabrico. ¿Cómo sería? X X menos cuadrado, 1 X menos X 1 menos 1, porque se desplazó al centro, al cuadrado. Más, la esfera es todo más. y y al cuadrado cuadrado Y al cuadrado, más, más z Z menos menos 1 1. porque se desplazó la z también, ¿no? ¿Igual a cuánto? 6. No, 36. radio al cuadrado, no se 36. olviden, ¿eh? R cuadrado es esto. Este es un error común también, comerse el cuadrado de la R. ¿Sí? Bueno, tengo la ecuación cartesiana de una esfera y tengo la ecuación vectorial de una recta. ¿Qué tiene que ver T con X y Z? Diría mi abuela.
¿Cómo miércoles resuelvo este sistema de ecuación? Que es no lineal. Siendo las paramétricas de la recta, Exactamente, exactamente. A la recta la podemos escribir en vectorial o en paramétricas. Las paramétricas de la recta me permiten definir cada una de las componentes de esa recta, ¿no? Puedo decir Sí, quién es la X, quién es la Y, quién es la Z. ¿Quién serían las componentes X de esta ecuación? 1 más 1 más t, t, 1 más T. Las de Y, 1, 1. ¿Y las de Z? 1 más 1 más 2t. 2t. Bien. Yo ya sé quién es la X, la Y, la Z de mi recta. ¿Qué hago con eso? Me vengo a la esfera y a donde dice X pongo 1 más T, a donde dice Y pongo 1 y a donde dice Z pongo 1 más 2T. Desaparecen las tres variables X y Z. ¿Qué variable queda en la ecuación? La t. T, La solo T. T. Al cuadrado, ¿no? O sea que queda una ecuación cuadrática en la variable T. Sí, Una ecuación cuadrática en la variable T. ¿Cuántas soluciones reales puede llegar a tener como máximo? 2. 2. Dos. ¿Puede tener una o puede que no tenga ninguna? Si la cuadrática tiene dos soluciones es porque la recta pincha la esfera, entra y sale por la esfera. ¿Sí? ¿Puede Si tener una solución, dijiste? sí, fíjate si la recta pasa por ahí, Ah, claro, por acá, tocaría la esfera en un solo punto. Y si la recta está por fuera de la esfera, no tendría solución el sistema, ¿no? O sea que la claro, sí, sí. cuadrática no te daría solución alguna. ¿Está bien? Entonces, de esta cuadrática tienen que salir dos soluciones. ¿Por qué? Porque ya me hice el dibujito y porque yo ya sé que si me hice el dibujito y la recta aparentemente atraviesa la esfera, entra por un punto y sale por otro. Así que tendré que encontrar dos soluciones posibles, es decir, dos posibles valores de t. ¿Sí? Esos valores de t los voy a reemplazar después en la ecuación de la recta y voy a decir quiénes son los dos puntos. ¿Está? Así de simple. Bueno, les muestro porque yo ya lo hice esta cuentita y ya estamos medio sobre la hora, así no me atraso de más. Pero bueno, yo ya hice esta cuentita, metí las paramétricas de la recta en la ecuación de la esfera, me quedó esta ecuación cuadrática, que es equivalente a 5t cuadrado más 1 igual a 36. Despejo t y me queda que t cuadrado es igual a 7, o sea que t vale más menos raíz de 7. ¿Sí? Me voy con esos dos valores de t a la ecuación de la recta, a la vectorial o a las paramétricas, como quieran, y a donde dice t puse en el punto que llamé b raíz de 7 y en el punto que llamé a puse menos raíz de 7. Ahí están los dos puntos con las coordenadas correspondientes a los valores de t que hallé. ¿Sí? Bueno, les dejo el último ejercicio, porque ya estamos sobre la hora. Otro ejercicio donde hay que describir la intersección entre el cilindro, cuidado acá, que la ecuación del cilindro, pero no encuentro el lápiz, acá. La ecuación del cilindro es esta, ¿no? Este I es para separar las dos superficies, no forma parte de la ecuación. ¿Está bien? Este I es un separador de superficies, ¿no? El cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Y la esfera quién sería? ¿Me pueden tirar la ecuación? x al Ecuación así. cuadrado Sí, Más. más y cuadrado sí. menos Más, z, entre más paréntesis, z menos 1. z menos 1 cuadrado, Igual igual a. a 4. Bien, 4. bien. Escuchame una cosa. El centro de la esfera vino y el radio también. El cilindro, que gracias a Dios me dicen que se trata de un cilindro, si no me hubieran dicho, me tengo que dar cuenta que se trata de un cilindro porque esto, si estuviésemos en R2, ¿qué curva es? En R2, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. En R2, ¿qué curva es? Una recta. No, x cuadrado más y Perdón. cuadrado igual a Una 4. circunferencia. Una circunferencia. ¿En R2 de qué centro? En El R2, origen. el 0, 0. origen. ¿Y el radio? 2. 2.
Así que si estuviésemos en R2, tendríamos una circunferencia de radio 2, ¿no? ¿Qué variable me falta? La Z. La Entonces voy Z. a tener un cilindro paralelo al eje Z, en donde lo mire, por donde lo mire, lo corte por donde lo corte, van a ser todas circunferencias de radio 2, ¿no? Apoyadas una arriba de la otra, que me van a formar el famoso tubo del rollo de cocina. ¿Estamos de acuerdo? Que el Sí, cilindro es este. Ahora, la circunferencia, ¿qué centro tiene? 001. 0,01. 0,01. 0 de la X, 0 de la Y, 1 de la Z. Acá va a estar el centro de mi circunferencia. 0,01. De mi esfera, perdón. Radio, 2. 2 para todos lados, ¿no? El mismo radio que el cilindro. ¿Están de acuerdo? Que la esfera y el cilindro tienen el mismo radio. Sí. O sea que la bolita, esfera, entra perfecto en el cilindro. No le sobra ni le falta nada. Si tuviera un radio más chico que 2, pasaría de largo por el cilindro, ¿no? Y si tuviera un radio más grande que 2, no entraría dentro del cilindro. Pero entra justo dentro del cilindro. Por lo que estoy viendo acá, que hice un dibujo recontra trucho, ¿qué tienen en común el cilindro y la esfera? La circunferencia. Esta, la que estoy marcando acá con verde, evidentemente tiene que ser una circunferencia. Es más, si la miro con un poco de cariño, a esta circunferencia te puedo decir cuál es el centro y cuál es el radio. Ya está escrita. Ya está escrita. ¿Qué centro tiene? 001. ¿Y qué radio? 2. Bueno, pero para poder decir eso tengo que resolver el sistema. ¿Sí? Con verlo no alcanza. Tengo que resolver este sistema. ¿Cómo se resuelve? ¿Sustitución o igualación? ¿Qué puedo sustituir en dónde? ¿Qué les parece que se puede sustituir? El x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 en la de Toda la abajo. ecuación 1 la puedo ¿Se meter en puede? el lugar Sí. de la ecuación 2. ¿Están de acuerdo? En la ecuación 2, donde dice x cuadrado más y cuadrado, pongo el 4. Y yo había pensado lo mismo. No sabía si se podía Bien. hacer, pero Sí, sí. sí, se puede hacer, sí, sustitución. Entonces, la ecuación 1 la dejo como está, porque fíjate que no la estoy cambiando. A la ecuación 1 no la estoy cambiando. Y a la ecuación 2, donde dice x cuadrado más y cuadrado, pongo un 4. ¿No? ¿Qué es lo que vale la 1? Más z menos 1 al cuadrado igual a 4. Bien, ¿qué les dije yo? Que teníamos que llevar este sistema hasta que quede en evidencia cuál es la curva y cuál es el plano. Todavía no quedó en evidencia. La curva sí, creo que la curva ya está acá determinada, ¿no? Y el plano casi que sí. El plano casi que sí, faltaría acomodar un poquito la ecuación 2. Acomodemos entonces la ecuación 2. ¿Qué les parece que se puede hacer en la ecuación 2 para que aparezca el plano? Este plano, este plano, donde queda determinada esta circunferencia, que ya está allá. Quedaría z menos 1 al cuadrado igual a 0. Sí, z menos 1 al cuadrado igual a 0, porque pasaste el 4 restando, ¿no? Pero esto todavía no tiene forma de plano. No tiene forma de plano todavía. Claro. Paso el cuadrado como raíz y el 1 Sacás el sumando. cuadrado. Sí. Y ahí sí aparece el plano z igual a 1, que es este que dibujé acá, donde está la circunferencia verde. ¿Ven? Acá apareció el plano. Acá apareció la ecuación. ¿Qué me falta dar?
El centro y el Las radio. características, el centro y el radio de esa circunferencia. ¿Sí? Fíjense que si yo no me hacía este dibujo, resolviendo el sistema, podía llegar a la conclusión de cuál era la curva. Podía describirla sin ningún problema. Pero como yo me